Valor agregado. Si tu estado es desanimado, valor agregado. No das más y estás fusilado. Vení a escucharnos. El programa que es un cheque en blanco. Valor agregado. Invitados, noticias, finanzas y mucho más. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este coso que hemos dado en llamar Valor Agregado, programa de economía de los estudiantes y las estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hemos regresado después de 2 largos años de ausencia por fuerza mayor. El estudio mayor, Jorge Calzoni, había estado cerrado por cuestiones de pandemia, así que bueno, finalmente hemos podido reinaugurarlo y aquí estamos, me acompaña como siempre mi tradicional compañero de radio, el economista en Tiradorex, Félix Schmidt. Muy buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien, por acá andamos vivos y hoy nos acompañan además Candela González y Kate Ailion. Hola, gracias por el espacio. Hola, muy buenas tardes. Estamos lamentando hoy la falta de nuestra querida ex productora Andrea, que ahora se suma a la conducción del programa, porque anda con un pequeño problema odontológico. Pero del otro lado de la pecera lo tenemos a Angelo, que nos está haciendo las funciones de producción, supliendo a Andrea. Y además lo tenemos a Franco Barrero, que nos acompaña también ahí en la triste tarea de hacer la producción de este programa. Bueno, vamos a ver, tenemos... Hoy la idea era hacer un resumen en principio de todo lo que ha pasado estos años, pero son tantas cosas las que sucedieron, ¿no, Félix? Han sido un poquito complicadas de resumir. ¿Qué pasó? Asumimos el gobierno. ¿Qué no pasó? Bajó la tasa. La expectativa del gobierno, de tener un gobierno progresista al frente y que después pandemia y los planes quedaron truncos. Es como que nos cortaron todo de repente. Imagínate, nosotros tuvimos el primer programa, vino modo vudú, columnista estrella, toda la pelota. Perdimos hasta el columnista, es un desastre lo que nos ha sucedido. Después, bueno, y después en un ida y vuelta, yo creo que el gobierno anduvo bien, anduvo con expectativas para arriba, venía funcionando todo bien, hasta que se empezó a hacer una marcha atrás con la expropiación de Vicentín, y ahí empezó a hacerse como un todo cuesta arriba. Bueno, pero todavía estamos en un estado de todavía sirve, ¿no? O sea, es como que vamos tirando. Pusimos demasiadas expectativas por ahí. Claro, quizás nosotros somos un poco de trosquearla, ¿no? El programa este generalmente se califica dentro de lo que es el modo de kirchnerismo psiquiátrico, kirchnerismo de salón, y bueno, nuestras expectativas son muy altas. Ya lo dijimos cuando ganamos con Alberto las elecciones, le pusimos en el primer programa siguiente la canción de los Beatles, chicos, vas a llevar este peso por un largo tiempo y lo estás llevando, ¿no? En ese momento no nos imaginábamos todo lo que iba a venir encima, que ha sido apabullante, sinceramente. ¿Qué no pasó? Claro, resumamos, por ejemplo, ¿no? Lo único bueno, para indicar lo bueno, vamos a arrancar con la tasa de desempleo que está cada vez más baja y que está en el 7%, solo 1,1 más arriba que en las mejores épocas del kirchnerismo. Pero qué picante que se puso el tema de la tasa de desempleo el otro día con el discurso de Cristina, ¿eh? Qué picante que se puso el discurso sobre el empleo. ¿Qué es el empleo? ¿Qué es el trabajo? ¿Cuál es la diferencia, no? Y bueno, ahora un ratito lo vamos a tener a Emilio Pérsico acá, entrevistado, por suerte. Y bueno, vamos a charlar un poco de todos estos temas, del tema de los planes sociales, de cómo ha bajado el desempleo, a cómo empiezan a discriminar, porque ahora tenemos en las distintas radios y medios serios, tenemos nuestro sommelier de empleo que dicen, bueno, no es lo mismo el empleo público que el empleo privado. Entonces, si vos trabajás para el Estado, es como que no trabajás, básicamente. No, ¿viste? Y a su vez también es una corriente impulsada por los mismos liberales. El hecho de... yo le digo de que los liberales son marcachifles porque lo único que les interesa es comprar barato y vender caro, ya sea acciones, bonos o lo que carajo fuere. Pero que no les interesa de que haya empleo, de que haya producción y que la gente llegue cómoda a fin de mes. Simplemente es vender barato, comprar barato y vender caro. Hablando de mercanchifles, nosotros que siempre nos acomodamos todo alrededor de la política nacional y demás, pero creo que no podemos dejar de hablar de lo que pasó con el Bitcoin. Tenemos un cripto crash épico, de escala mundial, que no tiene precedentes prácticamente, ¿no? El Bitcoin había llegado a 65.000, a cotizar $65.000, y ahora lo tenemos en $20.000. Nosotros pensemos que... Otros que tuvieron expectativas un poco altas. Encima siguen pensando que va a aumentar. Dicen, no, quédense tranquilos que ya va a subir. Ni hablar de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que confió en el Bitcoin y que lo aceptó como moneda de uso legal.
Bueno, pensar que la reta habilitó el pago de los impuestos vía criptomonedas, así que no sé qué tal habrá ido eso, pero me imagino que perdió un poco de valor si algo recaudó con aquello, ¿no? Pero medio desastroso, el tema del Bitcoin ha hecho caer a muchos inversores, muchas empresas, muchas familias que habían puesto sus ahorros, vendieron autos, motos y lo pusieron ahí, fueron completamente destruidos. Bueno, al medio lo tuvimos a Cositorto, no estábamos al aire, pero tuvimos al famoso caso de Cositorto que desapareció con la guita, entre otros casos más emblemáticos, ¿no? Y todos los que siguen, bueno, fugados en Uruguay. Y nosotros como siempre en Valor Agregado seguimos insistiendo que el mejor ahorro es comprar cosas, bienes que los puedas tener y seguir movilizando la economía. Ya lo decía Cristina, perdón, pero acá estamos tomando mate como corresponde, como dicta la prepandemia y la postpandemia. Como decía Cristina en su momento, no ahorren, decía, bueno, hay que ahorrar un poco, pero Cristina decía, no ahorren, gástenla, porque eso hace mover la economía, hace mover la rueda, hace que la gente gaste, se produzca y siga girando. Bueno, eso es lo que nos ha causado un poquito de problemas y tuvimos una muy interesante explicación de las causas de la inflación por la vicepresidenta el otro día en una masterclass que dio acá en Avellaneda también. No sé si la vieron, el discursito ese que hablamos hace un rato. La pregunta del ¿Quién millón, no la ¿para vio? cuándo? ¿Quién no la vio, es verdad? ¿Para cuándo Cristina Fernández como docente de la carrera? Yo creo que sería un gran logro, sí, la tenemos que tener en macro 2, ¿no? Una cosa así, por lo menos para dar, o dinero, crédito y bancos. No quiero criticar a ningún profesor, pero claramente la clase fue más entretenida que algunas. Sí, varias. Absolutamente. Sobre todo que las de pandemia que a veces nos queman la cabeza. Las 4 horas de Zoom, decís. Es muy difícil 4 horas de Zoom, ¿eh? Ustedes, Muy difícil. claro, no sé si alguien nos Bastante. escucha y no ha vivido esta experiencia de virtualidad universitaria, pero ha sido bastante traumática. Es mucho más práctico venir y sentarse en clase que estar atrás de una computadora 4 horas sin parar. Igual hay 4 horas de clase presencial que también me estuve durmiendo. Bueno, claro, Yo pero... prefiero la presencialidad. Pero mí uno la siente presencialidad esa más. presión, esos ojos que lo están mirando así fijo como te dormís y te pongo un 1. En la virtualidad es como que está el permiso para dormirse. No, bueno, yo no lo voy a mandar al frente a algún profesor, pero bueno, en algún momento me dijo, yo siento que vos mirás el teléfono y que no me prestás atención. Y si no me seguís, yo siento que la clase se la estoy dando a la pared. Claro, sí. Encima en nuestra carrera son chicas las comisiones, ¿no? Es la Éramos- UBA. Éramos 4 en ese momento, en esa materia. No voy a dar el nombre, así no lo quemo al profesor. No, yo he cursado una materia incluso en la cual quedé solo, 2 materias en las cuales quedé solo y me llamaron de la dirección, una persona anónima me dijo, por favor no deje la materia porque nos quedamos sin materia. Y bueno, por suerte ha salido muy bien las materias, pero ha sido complicado, La verdad que me ha costado más llevar estos cuatrimestres que los que han sido presenciales y que han sido mucho más pesados, de hecho, pero los prefiero pesados y presenciales. Yo la carreteé. Aproveché a meter materias en la pandemia. Creo que aprobé 11 o 12 en 2020. Bueno, vos fuiste el que mejor supo aprovechar esto. Tenemos que Sí, dar las claramente. redes para la gente que se quiera comunicar con nosotros. Las redes en gran parte siguen siendo las mismas, por Las lo que tengo mismas. entendido. @agregado_valor y valor.agregado.radio, tanto en Instagram como en Twitter. ¿Todavía? Digo al revés, Twitter agregado valor y valor.agregado.radio en Instagram. El tío Elon Musk todavía no nos bloqueó las cuentas. No, y al ni final nada de se eso. arrepintió Elon. Viste de que amagó y después se echó para atrás y después al final le bajó el precio y no hizo nada. Para mí al final sí era todo un cuento chino, hermoso, pero bueno. Son ¿Quién pudiera negocios. tener ese poder para decir, bueno, sí, hoy me compro una empresa que vale prácticamente Qué maravilla, ¿no? Hacer subir y Todo- bajar el precio de algo de la nada. todo lo que se endeudó Argentina durante el gobierno anterior con el Fondo Monetario, decir, compro una empresa de un día para el otro, así. Que- Bueno, como también como la crisis que tenemos ahora en Ucrania, con el tema de la bolsa de los precios de los commodities. Subió el precio del trigo, subió el precio de la soja, subió el precio del maíz, subió el precio del petróleo, subió el precio de todo. Cada día que subió, digamos. Cada día que sube el precio del trigo, yo me amargo porque digo, es un capítulo más que tengo que agregar de la tesis. Claro, informamos a nuestro público que el compañero acá está ya realizando la tesis para recibirse. En los próximos días tendremos un nuevo licenciado en Economía, el primero de la carrera de Economía del UNDAV. Así que bueno, lo vamos felicitando de antemano, aunque no demasiado para no enguancharlo, quemarlo. No digamos. necesito más presión. Para no quemarlo, igual estaremos festejando ahí después. Claro, después ya estaremos preparando todos los artilugios para tirarle, para arrojarle en ese día. Bueno, acá tenemos algunos titulares de las cosas que han venido pasando, además de lo que hablamos. Tenemos que, según los números oficiales, el PBI creció un 0.9 sin estacionalidad respecto al trimestre anterior y con este resultado los despachos oficiales ya ratifican que se alcanzará el crecimiento estimado en 4%
6% para 2022. Bueno, podemos decir igualmente que interanualmente subió un 6%, que esa es la buena noticia. Absolutamente, sí, tal cual. Cuando todos están diciendo que con acuerdo con el fondo, ¿no? La economía no crece, minga, mentira, la economía sigue creciendo igual. No crece tanto como que creíamos nosotros a la misma velocidad, pero sigue creciendo firme. Bueno, el debate interesante es, sin acuerdo con el fondo, ¿creceríamos más o menos? Y depende. Típica respuesta de economista, no sé, para que... Supongamos que... Para nuestros compañeros que recién están en primer año, les recomendamos, ustedes cuando se reciban, les dan un título y una tarjeta que dice depende. O sea, es todo lo que tienen que hacer. No hay mucho más que eso. Pero sí, es una cuestión política, ¿no? A debatir, pero yo creo que es el caso de una de las discusiones más interesantes y que más discusiones ha traído en el frente de todos actualmente, ¿no? Pero bueno, ya que nos embarcamos en esta, digo, hay que defender esta posición y seguir para adelante, Ahora ya creciendo lo estamos. más posible. De hecho, hay que informar que ahora se aprobaron los objetivos anuales, justamente con el fondo y demás, y lo que sí se logró es renegociar los objetivos trimestrales. Así que va a haber revisiones trimestrales que se van a hacer y ya se le van a desembolsar a Argentina $4.000 millones de lo que estaba preacordado, ¿no? Démosle mecha por esta vía y que siga creciendo el consumo, la Para seguir inversión. bicicleteando, digamos, un poquito toda la rueda del financiamiento externo, que ha sido una bomba hermosa. Hablando de bombas, hemos tenido a la ex leonesa, antes conocida como leonesa bonaerense y ahora leonesa de Cava. Acá les tenemos a la compañera, le hacen señas de atrás de la pecera. ¿Por qué no nos habla? ¿Por qué no nos habla? Lenguaje de Háblenos. señas. La están asusando. Ahora que abrimos prácticamente. una materia en la UNDAD, lenguaje de señas, cada Angelo la está implementando, ya va a arrancar ahí como una optativa. Nosotros somos muy inclusivos, al contrario de la reta, estamos incluyendo distintos tipos de lenguaje. Está muy bien. Bueno, esta semana tuvimos una bomba bastante importante, como cada vez que sale a comunicarse al exterior Cristina Kirchner. Ajá. Y bueno, esta vez, entre todo, porque también recordemos que habló 1 hora y media la compañera, no es que dijo 10 minutos, hay punteros en todos los barrios populares y No, listo. una masterclass, sí, total. Claro, la compañera se expresó de muchas maneras y entre una de esas, casi al final, decidió hablar del trabajo, ¿no? Y entre una de las cosas que dijo fue acerca de la tercerización de las políticas públicas desde el Estado, que se interpretó socialmente como las organizaciones sociales cuando se hacen cargo de las políticas públicas en los territorios, ¿no? Después se habló desde el punterismo y otra de las cosas que se hizo fue también hablar de las organizaciones sociales y de las compañeras y de los compañeros humildes como que están amenazados y amedrentados en que tienen que cumplir porque si no les dan el alta o el baja de su programa social, ¿no? Ujú. Esto causó un revuelo terrible porque que salieron ahora todos los que acusan a las organizaciones sociales, a los del Movimiento Evita, a los compañeros que están en la UTEP, Juan Grabois, el MTE, los cartoneros, ahora todo un sector que hubo parte del progresismo que lo defendió durante mucho tiempo, durante la pandemia, y que los usan también, usan en una forma medio despectiva, para hacer política, para acumular votos, son los mismos que ahora están diciendo que son víctimas de un modelo de organizaciones que los están obligando a revolver una olla, pero no lo hacen porque quieren, sino porque los están amenazando. Ujú. A todo esto, las organizaciones sociales salieron a responder y responden diciendo que los planes sociales, primero que, como bien lo dijo la compañera Cristina, son un invento del neoliberalismo. El peronismo no inventa los planes sociales, el peronismo lo que crea es trabajo genuino, pero ante una demanda social tan fuerte como es la falta de trabajo genuino en nuestros barrios, en nuestros territorios, es necesario generar algún tipo de respuesta. ¿Cómo se genera esta respuesta? Hay veces que el Estado o el mercado no puede dar una solución a estos problemas, entonces la comunidad misma, las organizaciones mismas, los territorios mismos se terminan organizando entre ellos para dar así algún tipo de solución. Creemos que a veces no tiene la profundidad que necesitamos, que no es una política planificada. No está planificado, porque si alguien tiene que salir a hacer una changa y caminar 12 horas para conseguir alguna vecina que te deje cortarle el pasto, es porque no hay una política planificada para eso. Lo que sí es una política planificada por los compañeros en los territorios son todas las experiencias de cooperativismo y de trabajo real de la economía popular que funcionan en los territorios, ya sean
textiles comunitarias, espacios de primera infancia, cooperativas de limpieza y desmalezamiento de arroyos, cooperativas de reciclado que funcionan por tener un entramado entre el Estado, entre el mercado y entre el cooperativismo que le da a los compañeros una respuesta a lo que el Estado hasta ahora no lo pudo hacer y a lo que el mercado se hacen los pelotudos. Disculpen la... Sí, el léxico francés, sí. El mercado no le interesa, le sale mucho más barato tener planes sociales y que la gente viva con 18.000 pesos al mes, porque también se habla de los planes sociales como si las cuentas que hacen a veces en los programas de televisión que dicen cobran 2 aguache, un potencial trabajo, 3 de mozzarella, 2 de pollo y viven con 200.000 pesos al mes. ¿Cómo? No me dan las cuentas. Bueno, Yo siempre jodo igual el hecho de que vos mirás algún programa de los economistas serios y que te dicen, bueno, entonces ¿por qué no se puede vivir de planes sociales? Y vos empezás a pensar y después termina siendo como imposible. No, es que entonces ahí es donde te das cuenta de que las cuentas no cierran por ningún lado. hace unas operaciones matemáticas ficticias, como cuando dicen, no, porque en la Argentina las empresas pagan el 85% de impuestos. Absolutamente imposible, o sea, te suman, como dijo Cristina el otro día, el permiso 160. municipal para bañar al perro, ¿viste? O sea, no se cuenta así, no hay manera, la presión impositiva no es esa. De hecho, en la OCDE estamos en el número 13, creo, justamente en el número de países con mayor presión impositiva. Pero en el segundo de evasión de Pero en el impuestos. segundo de evasión de impuestos, exactamente. Mi patria. Exactamente. Así que bueno, ahí mi país estamos en el podio, ¿no? Ahí es un logro, hay que remarcarlo, la verdad que sí. Y a todo esto, en este momento, que para mí me parece muy preciado dar este debate dentro del frente de todos, porque, a ver, es algo que existe y es algo que o tenemos que hacernos los boludos o lo tenemos que discutir y encontrarle una solución como hace el peronismo, que darle soluciones a los problemas de la gente humilde. A todo esto, hay empleo registrado privado, 6.500.000 puestos de trabajo genuino. En el sector público, 3 millones de empleados genuinos y inscriptos. En el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular hay 10 millones de personas. Claro. ¿Qué pasa con toda esa gente? ¿Qué hace toda esa gente? ¿No genera riqueza? ¿No tiene trabajo? ¿No genera consumo? Sí. ¿Y cómo lo hace? A través de organizarse en comunidades y poder generar su propio trabajo. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta gente? Ahora hubo uno de los proyectos de un intendente de un distrito que decía que, bueno, que el Estado municipal se haga cargo de los programas sociales de todo el distrito. ¿Estás hablando del intendente de Peguajó, Pablo Zurro? Puede ser. Escrache. Entonces, ¿qué pasa al final? ¿Qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo el trabajo genuino de la gente, estamos discutiendo cómo consumen o quién los organiza y quién mantiene esa gente y dónde sale todo eso. Eso es la discusión que nos tenemos que dar. Porque, a ver, pensar que existe un modelo de país donde tenemos un gobierno popular, un mercado y no hay organización popular no tiene sentido. No hay una forma de organizar un país si no tenemos organización comunitaria desde la gente. ¿Y eso qué significaría? Si van todos esos planes sociales de este distrito donde existen cooperativas de reciclado, donde existe un espacio de primera infancia, donde hay mujeres cuidando hijos de otras mujeres que tienen que ir a trabajar, ¿qué las vas a mandar a barrer? Cuando su labor, cuando su convicción es cuidar a los hijos o es tener un taller textil y dedicarse a coser, porque es lo que les interesa, porque es lo que les gusta. O sea, el trabajo no es solamente una cuestión de ingresos. La pobreza no es solamente una cuestión de ingresos, porque si no tenemos que hacer asistencialismo y ya está. Pero porque la dignidad viene a la mano del trabajo. Claro, es que aparte muchos plantean como que se cobran los planes para no trabajar directamente, pero eso es completamente falso. Por ejemplo, los planes potenciar trabajo de los que tanto critican porque dicen, pero solamente un 1,5% de los que recibieron potenciar se pudo incorporar formalmente a la economía. Sí, está bien, pero son gente que está trabajando, tiene emprendimientos propios, tiene changas, tiene un montón de laburos y que además cobra eso porque necesita un complemento para vivir. O sea, ya por eso de ahí viene de la mano un poco de la renta universal, ¿no? De lo que sería el salario universal casi. Básico para todos, que garantice un mínimo de subsistencia para todos. Por eso también lo trae a colación. Hay mucha gente que recibe un programa del Estado, una ayuda, pero sin la cual no podría vivir, pero eso no quiere decir que no esté haciendo nada tampoco. O sea, son gente que está trabajando. Esa también es la discusión, cómo vive el resto de la gente. Porque claro, también los economistas serios, bueno, si 20 millones de personas no comen, te dicen, bueno, no es un problema. Bueno, una cosa que teníamos pendiente para hablar justamente entre todos los temas han sido los impuestos, ¿no? El tema de la política impositiva. Ahora ya lo estamos teniendo, lo tenemos ahí online. Listo, ahí lo tenemos a Emilio Pérsico, no sé si nos escucha.
Hola, sí, ¿cómo les va? Hola Emilio, ¿qué Emilio. tal? ¿Cómo estás? Aquí ¿Cómo le va? Bruno, estamos con Bruno, Félix, estamos con Candela y con Kate. ¿Cómo les va a todos, a toda la mesa? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos... No, gracias por llamar. No, por favor, cómo anda todo? Queríamos saber cómo venía esta semana agitada. Estuvimos viendo ahí varias declaraciones que hubo dentro del Frente de Todos sobre el tema de la economía popular. Sí, bueno, creo que fue una semana más que agitada, no decir que quieren agitarla, digamos, ¿no? Creo que todo esto no nos hace ningún bien. Ujú. Creo que tienen que reflexionar los compañeros que opinan como opositores y después se sientan en los despachos oficiales y tienen todas las ventajas de ser oficialistas, ¿no? Es decir, hay muchos compañeros que tienen todas las ventajas de ser oficialistas, pero después opinan como opositores y nos hace mucho daño. Yo creo que Emilio, nos hace mucho daño, que todo esto, que acá no va a haber ganadores y perdedores, van a perder los argentinos, pierde la gente, digamos que estamos discutiendo la dirigencia estas cosas cuando lo que la gente nos votó es para resolver los problemas, no para hacer comentaristas. Aprovecho para hacerte una pregunta conceptual, Emilio. ¿Vos cómo creés que el Estado debería formalizar a la economía popular? No, como creo, no, cómo lo estamos haciendo, es decir, hemos enviado al Congreso una ley, hemos enviado 12 leyes, pero hay una en especial que es una ley que crea el monotributo productivo, que automáticamente pasaríamos de 6 millones de trabajadores registrados del sector privado a 10 millones de trabajadores registrados del sector privado, con los que ya están registrados en el registro de economía popular. Y ahí nos faltaría registrar a unos 6 millones más que hay en la Argentina. Pero creo que es eso lo que hay que hacer, esas cosas son las que hacer. Otra ley que hemos enviado es la ley también de modificar la ley de compra del Estado para que las cooperativas puedan venderla al Estado. Y otra ley también es la de generar un fideicomiso. ¿Por qué? Porque después que el compañero está registrado, lo que hay que tratar de que ese compañero tenga acceso al crédito para que crezca su productividad, porque su productividad está directamente ligada a su salario, digamos, ¿no? Bueno, pero todas esas cosas son las que hay que hacer. Esos son los problemas que tenemos que resolver. Y nosotros estamos discutiendo, honestamente, otra política más de subsidios. Ya hemos discutido mucho. Nosotros nos opusimos a la tarjeta alimentar. No estamos de acuerdo con la cantidad de planes sociales que hay. Pero tampoco estamos de acuerdo que se agreda a las organizaciones, que nosotros somos los que lo inventamos. y Emilio, te hago una pregunta. ¿Por qué crees que en este contexto decidió de pronto empezar este revuelo, ¿no? De que las organizaciones sociales estén en boca de todos justo ahora y no en otros contextos como fue la pandemia, cuando las organizaciones sociales lo que hacían era darle de comer a un montón de gente cuando no nos podíamos mover de nuestras casas, ¿no? Yo siempre digo, yo le agradezco muchísimo a Cristina. Yo vivía en un barrio popular, en una villa, como se decía en otra época, y durante muchos años viví en una casa que era un comedor social, ¿no? Y no es bonito vivir con el comedor en la casa, no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Porque todo el día, todos los problemas del barrio te caían ahí, ¿no? Mi mujer era la que pobre, la que tenía que atender todos esos líos, pero era así viví gran parte de mi vida. Y yo agradezco a Cristina que cuando se fue Cristina nosotros casi no teníamos comedores. Teníamos algunos comedores infantiles porque hacíamos guardería y comedor, pero no teníamos comedores como comedores así para la familia. De Cristina en la pandemia nosotros abrimos 7.000 comedores. El Evita nada más abrió 7.000 comedores en el conurbano, que es lo que podíamos contabilizar más fácil. 7.000 comedores. Teníamos que el Estado nos ayudaba más o menos para 600 comedores. Todos los demás eran comedores que se autosostuvieron en la pandemia haciendo magia. Y la verdad que yo tengo que agradecerle a nuestras compañeras y nuestros compañeros las cosas que hicieron en la pandemia. Yo iba a cocinar, voy de vez en cuando a cocinar algún comedor y ver los compañeros, ¿no? Es decir, cómo se organizaron y ver cómo hacían todo el sistema de pasar las bandejas para los tuppers para que no
para no contagiarse, y después cómo se organizaban en grupos de a 4, ¿para qué? Para que cuando se contagiaba uno, esos 4 se aislaban y que vengan otros 4 para que nunca dejara de funcionar el comedor, y cualquier comedor nuestro en esa época no tenía menos de 600 personas, todos los días. No, yo fui a cocinar uno, el más grande, 1.200 raciones tuve que cocinar. Claro, reivindicar el rol de solidaridad que hicieron las organizaciones sociales en este Y contexto de muchos pandemia tan compañeros complicado. murieron en ese camino. Es Yo que- tengo una responsable de acá de un comedor, una compañera divina, que laburaba enormemente y la vamos a recordar siempre, y se nos fue en la pandemia, se nos contagió en la pandemia, y encima estaba embarazada, y bueno, y se nos fue, ¿no? No, es que las organizaciones han realmente cumplido un rol, digamos, tan importante y como el de los tratarlas de trabajadores esa de salud. manera, con tanta simpleza que revuelven la olla, la verdad que no, porque fueron nuestras heroínas y son las mujeres que no solo, insisto, cocinan, sino que conducen, que tienen una participación muy importante dentro de las organizaciones. Nosotros tenemos el primer sindicato en la Argentina que tiene paridad de género. Nuestro movimiento también tiene paridad de género, con este invento que hemos hecho de los binomios, es decir, y en muchos y en los lugares en donde hay una mujer no hay binomio, dejamos nada más que sea la mujer la que conduzca. Y lastimosamente, entonces, ¿no? Como no creo se que reconoce ahí tampoco. hay una militancia diferente y que hay que respetarla. Una consulta, Emilio, te quería hacer respecto. ¿Qué opinión te merece toda la propuesta del salario básico universal que se viene hablando más de la línea de Grabois? Nosotros no estamos en desacuerdo, de hecho la UTEP lo plantea. Lo que estamos en desacuerdo es que la discusión central hacia los pobres siempre sea el subsidio, que la solución del problema hacia los pobres sea el subsidio. Nosotros eso no nos gusta. Sí, No nos gusta. Nosotros, cuando llegamos al Estado, honestamente, nosotros congelamos la entrada de plata. Durante el primer año, nosotros no hicimos crecer los planes, y el compromiso que yo tenía con el presidente, mira, yo no voy a hacer crecer los planes, no voy a entregar más planes. Lo que voy a hacer es que estos planes, cuando salgan 100.000 compañeros y ya estén trabajando y tengan el monotributo y tengan sus condiciones de trabajo y ya ganen más del salario que de convenio, ahí recién vamos a empezar a dar de baja a esos compañeros y vamos a empezar a incorporar a otros compañeros. perfecto. El objetivo nuestro era generar 100.000 compañeros en condiciones de trabajo, digamos, con todos los derechos por año. Ese era nuestro objetivo. En realidad los trabajos que se generan son mucho más, pero no logramos el objetivo de esto que sea con todos los derechos, y en el medio nos agarró la pandemia y tuvimos que incorporar muchísimos compañeros a los planes. Te quería preguntar también por la propuesta del renacer, del registro de las empresas recuperadas, que vi que lo presentaste con el ministro de Desarrollo, el ex ministro de Desarrollo Social. Sí, fue un encuentro hermoso el encuentro que hicimos con el presidente y la fábrica recuperada. Hicimos un encuentro de fábrica recuperada, 400 fábricas recuperadas, fue el encuentro más grande que se hizo de fábrica recuperada. 400 fábricas recuperadas, no, más de 3.000 compañeros discutiendo, y la verdad que fue muy emocionante la relación de esos compañeros con el presidente, muy pero muy emocionante. Por otro lado, también estuve buscando el hecho a ver si es que se había públicamente un registro de las empresas recuperadas en el cual uno pueda ver y ver cuáles son los productos que tienen para ofrecer también dentro del mercado para, digamos, el trabajo que tenemos acá desde la universidad es intentar ver cuáles son las problemáticas de la comunidad educativa y ver cómo poder hacer para que llegue también a los consumidores finales, que digamos, si el que no está, por así decirlo, inmerso en este mundo, en este clima, o que no tiene contacto directamente con alguna de las cooperativas, no tiene forma de ver cuál es el laburo que hacen los otros compañeros. Ellas tienen sí una comercializadora en común que se puede contactar, y después lo otro que estamos haciendo es, nosotros decimos nuestro no tengo que decir el nombre de la empresa, es decir, nuestro mercado libre propio, digamos, ¿no? Estamos armando de toda la economía popular una página web, no es una página web, Una se llama una red, digamos, ¿no? Donde todos los compañeros pongan los productos, y después queremos hacer tratando de armar un sistema también de entrega de esos productos a domicilio.
Claro, ¿no? un sistema de logística, que son una de claro, las una problemáticas aplicación fuertes que tienen, y una página web espectacular. Bueno, eso nos gustaría que cuando tengas más avances nos puedas contactar y una así. empresa privada, honestamente, nos donó. Nosotros agarramos todo de donde venga, digamos, ¿no? Una empresa privada nos donó el programa. Ajá. Y estamos capacitándonos cómo lo podemos llevar adelante, ¿no? La empresa está muy entusiasmada y nosotros tenemos que ponerle por ahí más fuerza para que salga. Bueno, después otra de las últimas preguntas que te una de las últimas preguntas que te quería hacer es ¿cómo crees que le está pegando todo el impacto de la alta inflación en este esquema a la economía popular? Hola, se cortó un cachito. De cómo crees que le está pegando el esquema de que lamentablemente que estamos teniendo números de inflación muy elevados a todo lo que es la economía popular. La inflación, mira, históricamente se decía que con un piso del 10% la inflación, la puja distributiva siempre la perdían los humildes y los trabajadores, sobre todo, ¿no? Decía Perón. Pero Cristina demostró que hasta con un 30% de inflación, ella hizo que los trabajadores, combinando los trabajadores y el Estado, le ganaran la puja distributiva a la inflación, ¿no? Ahora, en el caso de la economía popular, hoy se está viendo en números de que al no tener sindicatos y no tener instituciones como es la paritaria y como es la convención colectiva de trabajo, al no tener institucionalidad en el Estado y no tener un Estado que reconozca la realidad, que conozca la realidad y que lo defienda, la puja distributiva siempre se pierde en contra. Y los subsidios en Argentina que se concentraron en la niñez y en la tercera edad, también juegan en contra de resolver el problema de la pobreza. Bueno, todo esto son cuestiones de las políticas sociales que son las que tendríamos que estar discutiendo, ¿no? Que son cuestiones graves de la situación, pero en realidad cuando estas discusiones se politizan y se mezclan y se meten en el medio de la lucha política, terminamos discutiendo el envase y no el contenido, ¿no? Muy claro, Emilio. Muchísimas gracias entonces por habernos comunicado. Si alguno más no tiene... Muchas gracias, Emilio. Sí, ahora nos tenemos que ir Un justo a la abrazo tanda. fuerte a toda la mesa, un abrazo fuerte y muchas gracias por llamar, No, A por vos. favor, gracias a vos. por interesarse. Gracias, Emilio. Bueno, y ahora cortamos y nos vamos a una tanda. Tenemos un temita de voz acá que nos pidieron por las redes, así que continuemos en 5 minutitos. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen esto estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos causando estragos. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer, y aunque quieran vernos rotos nos damos abrazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gas, no te perdás, acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca, la gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca, sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga, largo todo fresco como un purga, ni quedé. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña, vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo de la vida nadie se salva, que eso de la juventud es solo una actitud del alma, que virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña, no
con simpleza. Birra barata y mala en lata, mala planta santa esa. La que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta, porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio, lo digo en serio. Fuera la chuta que meten al barrio, le tiran los pibes y le matan los sueños. Bueno, juego de la de grande, el agujero que estamos quitando de nuevo, sacando pa' afuera que esos carroñeros, ñero. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo te imaginé bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente. La década de Radio UNDAB es de cada una de nosotras. Es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAB es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAB es de cada uno de nosotros. Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAB TV. Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos. Te comunicaste con Radio UNDAB al 11566967746. En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. ¡Pip! Hey, Zoe, este es el número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes. 11 5669 7746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima. Valor agregado. Bueno, volvemos con más valor agregado. Ya tenemos en línea a nuestro próximo invitado, que es Nicolás Deza, periodista de Ecojournal, especialista en energía. Hola, Nicolás, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, aquí te saludamos. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? Estamos todo muy bien, aquí todo muy 4 bien. en la mesa, así que vas a recibir preguntas de todos lados probablemente. Ping-pong, ping-pong. Un ping-pong de preguntas y respuestas muy importante. Es viernes a la tarde, así que esperemos que sean tranquis. Sí, trataremos de que lo sean. No, queremos hablar principalmente de dos cuestiones. Hemos estado viendo, bueno, sobre artículos que estuviste trabajando también. Vimos en El Cronista y en Ecojournal sobre el tema del gasoducto Néstor Kirchner y también sobre el tema de tarifas, ¿no? Sí, podemos comenzar, si quieren, por el tema del gasoducto. Sí, tal cual. Nos gustaría saber, ampliar un poquito más de ese tema, porque viste que se habla, bueno, se ha tenido, en los últimos días hubo mucho debate sobre el tema de cuánto es el diámetro del caño, si se hace en Brasil, si se hace en Argentina y demás, pero poco se habló de cómo ayuda al tema de desacoplar los precios nacionales del gas de los extranjeros, de cómo se amplía el servicio público, de la capacidad de exportación, etcétera, ¿no? Entonces, vos que la tenés un poco más clara con ese tema, estaría bueno tener más info de primera línea. Bueno, el gasoducto Néstor Kirchner es una obra que está pensada en 2 etapas. Una primera etapa es para construir el gasoducto que va de Tratayén en Neuquén a Saliqueló en provincia de Buenos Aires. Y una segunda obra sería de Saliqueló a la provincia de Santa Fe. Lo que el gobierno quiere lograr es construir el primer tramo de Tratayén a Saliqueló para el invierno que viene.
La idea central es poder evitar la importación de gas natural licuado, que es el que llega por barco el invierno próximo. Si se lograra llegar con el gasoducto para el mes de junio, que es la meta que el gobierno oficialmente se ha puesto, el gerente general de NARSA, que es de IASA, porque la empresa se llama en realidad IASA, pero ahora la volvieron a bautizar como Energía Argentina en una suerte de revival de lo que era el nombre anterior, que era ENARSA. Claro. Es un lío, desde el punto de vista periodístico, a veces es un lío referirse a la empresa. No importa, pero el tema es que es del Estado, digamos, es una empresa estatal. Exacto, bien. Energía Argentina, vamos a llamarla así, Energía Argentina, el titular, Agustín Jerez, dijo días atrás que el gobierno mantiene el objetivo de tener listo el gasoducto para el próximo invierno, que eso sería entre junio y julio. El objetivo central precisamente es evitar volver a tener que destinar tantos dólares a importaciones de gas natural licuado. Antes de la guerra, y sobre todo a partir del conflicto en Ucrania, lo que ha ocurrido es que los precios de la energía vienen subiendo hace ya varios meses. Claro. Y en ese contexto lo que ha ocurrido es que las importaciones se han encarecido sustancialmente. Por lo tanto, el gobierno lo que quiere evitar es que se vuelva a repetir el escenario de este invierno, que lo que está haciendo es importando el gas mucho más caro que hace un año atrás. Por lo que tengo entendido, ¿están precios récord históricos, Nicolás, el gas? Ahora está un poquito más bajo, pero llegó a estar a precios históricos récord en el primer mes del conflicto en Ucrania, pero ya incluso antes de eso, ya en el último trimestre del año pasado, los precios ya habían subido bastante. Así que el principal objetivo del gobierno con el gasoducto es evitar el gasto de dólares en importaciones de gas para el próximo año. De hecho, este mes se ve en la balanza comercial que publicó anteayer el INDEC, se ve cómo se está comiendo, por así decirlo, el superávit comercial generado por las exportaciones, cómo se lo está comiendo la importación de energía. Sí, perdón, tengo que colgar un segundo, perdón por la desprolijidad, pero tengo un inconveniente acá. No, por favor, no hay pido problema. que llamen de nuevo en 2 minutos. Dale, no hay problema, Nicolás. Bueno, ahí seguimos nosotros. Nicolás tuvo un inconveniente Problemas técnicos. Puede fallar. Esto es el vivo, dice Mirta Legrand. Esto sucede cuando estamos acá. El show continúa. Me cámara. parece que algo muy importante que tenemos que analizar con el gasoducto no solamente es una obra magnífica que nos va a dar soberanía, hablando sobre tener independencia sobre qué es lo que hacemos con nuestro gas, y además poder garantizar el abastecimiento de gas en las casas de las familias y en el transporte que necesitamos para comercializar. Eso es algo histórico. Y remarcar el hecho que Argentina tiene una matriz energética que es netamente gasífera. Claro. Depende mucho del gas. Entonces, eso implica también de que las familias o los argentinos estemos calefaccionados o no. Claro, aparte hace poco estamos teniendo, ayer creo que fue, si no me falla el cerebro a esta hora porque es viernes, son las 7 de la tarde, los conflictos que estamos teniendo con los transportistas viene a partir de un desabastecimiento de gas y de que está aumentando el gas y que para la línea de transporte y para que eso después afecta obviamente a toda la cadena de consumo. Aparte que es un problema histórico, ¿no? Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando Perón hizo el primer gasoducto, el que fue, porque lo había ideado Mosconi, en su momento lo hizo con Canesa hasta Comodoro Rivadavia, era, se dice, el más largo del mundo en ese momento, se hizo justamente para aprovechar el gas nacional que antes se venteaba, o sea, lo alargaban al aire o lo quemaban directamente y se desaprovechaba y tenían que importar para abastecer a Buenos Aires carbón de Inglaterra en base al cual sacaban el gas, lo cual era una locura. Siempre hubo un problema de divisas atrás de la energía. Y ahora estamos en la misma situación. De nuevo tenemos que importar otra vez energía a precios carísimos y tener la posibilidad de transportar el gas que estamos extrayendo en Vaca Muerta al resto del país nos da una ventana de oportunidad enorme para desacoplarnos del precio internacional. Y hay que hacer una explicación también un poco breve de la historia argentina. ¿Por qué los gobiernos de derecha o liberales no tienen este problema? Simplemente porque
pisan a la industria. Entonces, al pisar la industria, no necesitan gas, empieza a sobrar el gas y no invierten un mango en mejorar la capacidad para cuando no haya gobiernos que no sean de derecha y gobiernos que sí apoyen a la industria, a la producción argentina y el trabajo. Ese es un tema muy interesante, porque durante la época de Macri se hablaba de la mala estrategia que había tenido el gobierno de Cristina y de Néstor y Cristina debido a la cabeza con el tema de generación de energía. Y en realidad no es que la estrategia necesariamente fue mala, porque se construyeron un montón de centrales termoeléctricas, represas y demás. El problema fue que el aumento del consumo fue tan grande que el aumento de la oferta no pudo llegar a abastecer al aumento del consumo. Entonces ahí entramos en un cuello de botella que terminó llevando a la nacionalización de YPF con el fin de ahorrarnos divisas. Y también se da de que en el 2014, que estoy chequeando acá los precios históricos del millón de BTU, que es la medida que se mide el gas a precios internacionales, durante 2014 tuvo precios históricos también para ese momento. Claro, y después la época de Macri se vanagloriaban de decir, bueno, nosotros dejamos de importar gas, sí, pero básicamente porque nadie consume. Tuvimos aumento de tarifa del 3000%, ¿cómo íbamos a consumir? Industrias a cagarse. Claro, entonces cerraban industria, la gente no podía prender la estufa, tenías miedo de prender la estufa porque decías, me van a llegar 18.000 pesos. No, y además si estás en remerita y shortcito en tu casa en invierno, no, estás gastando de más, por favor. ¿Se acuerdan de los Macri Tips? Ay, los Macri Tips hermosos. No andes en patas en tu casa, por favor, porque si no... No, eso fue terrible, pero bueno, momentos muy locos que hemos tenido. Yo supongo, no sé si al final va a poder volver Nico o sonamos, me parece. Me parece que sonamos con Nico de esa. Hemos perdido el invitado, pero no importa, lo tenemos para la próxima. Lo traemos para la próxima. Mientras tanto, tenemos para suplir, porque siempre tenemos un as bajo la manga, los premios 1000 disculpas. No sé si acá producción los tiene listos. ¿Tenemos los audios? Bueno, volvemos a nuestra tradicional entrega de premios múltiples, en este caso... Ahora renombrados igual, porque ahora, en algún momento de la vida fueron alguna mariscal de la oposición. Lo que pasa es que hay distintos premios, hay que decirlo. Hemos tenido las perlas negras, hemos tenido los premios Ministra Pum Pum, o Bolsonaro, también le decíamos Bolsonaro Bullrich. Después teníamos... ¿qué otro más teníamos? Teníamos otro más, bueno, los premios Bisturía, las mejores operaciones de la semana. Y ahora tenemos los premios 1000 disculpas, en donde tenemos una especie de... premios a los GAF, digamos los... ¿qué tenemos acá? Ah, bien. Tenemos un premio básicamente a las desazones, errores o chistes locos que se manda el gobierno. Así que bueno, ¿qué tenemos como primer audio? El primer audio es el del periodista Miguel Nicolich, en donde pregunta si Cristina es vicepresidenta. ¿La vicepresidenta sigue formando parte de este gobierno? La verdad es que no merece respuesta a esa pregunta, pero ¿qué quieren que le diga? Digo, salvo que usted sea un golpista, presidente y vicepresidenta son votados juntos y se van juntos del gobierno cuando se van del gobierno. Muchas gracias. Bueno, este sinceramente estaba pivoteando ahí, no sabíamos si meterlo en los premios 1000 disculpas, porque es un error por un lado, pero o si es una opereta, ¿no? O sea, tendría que ir a los bisturí, porque básicamente tratar de separar a la vicepresidenta del presidente es una de las más conocidas artimañas de la oposición, ¿no? Yo ahí vuelvo a poner en debate, me parece que la discusión por la libertad de expresión. ¿Cuánto es libertad de expresión y cuánto es incitación al odio? Claro, sí, absolutamente. Hay una Aparte, fina línea por ahí. Aparte de preguntarlo ahí en plena casa de gobierno, la vicepresidenta es parte del gobierno. Un poco extraña la actitud del periodista. Y luego tenemos ya un amigo de la casa, ¿no? El marido de Pampita, a quien aprovechamos a saludar. Tenemos un audito. Soy un soñador y algunos me dirán que estoy encima en el sueño... surgiendo el sueño. Pero no soy el único, diría don John Lennon. Yo sueño con una Argentina sin políticos, pero... Qué maravilla una Argentina sin políticos, ¿no? Dicho por un legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿De qué va a trabajar ese hombre? A mí me gusta el nivel de autocrítica que está manejando, ¿no? La oposición en este momento. O sea, quieren renunciar, básicamente. Tomaron en serio el que se vayan todos. Claro. Incluyéndose Yéndonos, ellos llegando. Podría empezar por irse de ellos y bueno, después vemos. Claro, bueno, después, pobre Pampita, se va a tener que fumar a ese muchacho. Bueno, son gente que tiene una tendencia además a irse a Uruguay, así que podrían ir arrancando. Nosotros no nos vamos a negar, como tantos otros que prometieron irse, pero al final no se fueron, ¿no? Babi y Checopar, por ejemplo, no... Y acá están, todavía los tenemos. Todavía no se fue, dijo que le íbamos a acompañar a 6. Y ocupan lugares estelares en la televisión todavía. Y trabajan y tienen sueldo y tienen... No, país encima cobran, no lo puedo creer. Cobran. ¿Quién les pagará, no? Que se vayan del país, pero ellos no se van. Siguen quedando. Absolutamente. Y bueno, y después tenemos el último audio, creo que este es el de oro, ¿no? Acá llegamos el de oro, del presidente Alberto Fernández. ¿Tenemos el audio?
mi eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones. Ahí veo al compañero de Garganta Profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no, poderosa. 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 Bueno, es una reivindicación un poco particular, ¿no? Peculiar, pero. Tuvo una válida. regresión a la infancia, a la adolescencia, por ahí se acordó de algo. Hay distintas excepciones. Uno podría decir profunda por la profundidad de los temas que se tratan en la revista, ¿no? O sea, hay como defenderlo, pero creímos que debía estar dentro del podio y probablemente coronándolo, me Te parece. agarra un Está- psicoanálisis, sí. Fue un espectáculo los memes que anduvieron circulando Por en toda función la de la semana, garganta toda la profunda. semana. Y bueno, me dicen ahora que finalmente podemos volver con Nico. ¿Lo tenemos a Nico al aire? ¿Lo tenemos acá o no? Bueno, no, se cortó de nuevo. Sonamos. Seguimos con los problemas del vivo. Así que, bueno, mientras tanto, tenemos otros temas para hablar. Uy, hemos tirado el mate, perdón. ¿Lo tenemos ahora? Bueno, vamos a repetir Estamos las redes mal con entonces las porque con las estamos con problemas entrevistas del vivo. Les recordamos que nuestro Twitter es @agregado_valor, que en Instagram nos pueden buscar como valor.agregado.radio y que en Facebook estamos como Valor Agregado. Yo quiero principalmente mencionar ahora nuevamente nuestro sistema de anunciantes presuntos que tenemos. En esta ocasión nos está representando Arcor. Arcor ilumina tus días. Arcor ilumina tus mañanas. Galletitas Arcor nos auspician este programa presuntamente. Así que esperamos de parte de los directivos de Pagani y de demás compañeros que nos manden algún paquete de galletitas. Queremos los momentos mágicos. Claro, queremos compartir esos momentos mágicos y en especial un saludo al Ratabar, justamente, que siempre nos abastece con café, agua caliente y demás, ¿no? De manera presunta. De manera presunta presunta también. Esos son nuestros preferidos. Bueno, ahora sí lo tenemos a Nicolás. Nicolás, ¿volviste? Sí, perdón, mil disculpas por la desprolijidad. Estaba esperando 2 envíos y justo llegaron en ese momento. No pasa Así que nada. perdón. Aparte son imprevisibles, ¿viste? Te pueden llegar a las 11 de la noche también, es terrible. Sí, totalmente. Así que bueno, estábamos con el gasoducto Néstor Kirchner, nos estabas hablando del tema de, básicamente, lograr el autoabastecimiento de gas nuevamente, evitar el gasto de divisas. Y también, obviamente, charlábamos con los demás acá sobre el tema de desacoplar los precios, ¿no? Mantener el desacople del precio internacional, que es récord, del precio que se cobra en las tarifas nacional. Sí, absolutamente. Esa es una intención que se plasmaría sobre todo por el lado de los subsidios, porque cuando uno lo piensa en términos de subsidios energéticos, si miramos los números, el año pasado los subsidios energéticos fueron alrededor del 2,3% del PBI, que es un equivalente más o menos de 11.000 millones de dólares, y una estimación de un consultor que es Nicolás Arceo hablaba de que este año, por la suba de los precios internacionales, medido en dólares, los subsidios iban a ir a 15.000 millones de dólares. Obviamente, cuando hablamos de dólares, hablamos del equivalente, porque en realidad buena parte de los subsidios son en pesos. Pero, digamos, lo que es el componente dólar de gasto de divisas por importaciones de combustibles es lo que el gobierno quiere evitar. Y también está la cuestión de que el gas de Vaca Muerta es más barato que importarlo desde el extranjero. Así que por ese lado es que realmente el gasoducto podría ayudar a desacoplar el precio interno del gas del precio externo. Te consulto, Nicolás, en algún momento se hablaba el hecho que algunas empresas que operan en Vaca Muerta le habían propuesto al gobierno poder poder exportar a Chile la producción y que ellos a su vez nos importen gas licuado. ¿Qué es lo que pasó con esa propuesta? Si estabas al tanto. La repetís porque entendí que ¿Me repetí la pregunta, por favor? Que los privados, empresas privadas que operan en Vaca Muerta, le habían propuesto al presidente exportar la producción a Chile y a cambio tener importación de gas licuado a través de Chile. Que sí estaba la infraestructura realizada. La propuesta de los privados en Argentina es volver a exportar gas a Chile. Argentina históricamente fue un exportador de gas hasta el 2004, cuando se toma la decisión de cortar las importaciones para poder privilegiar la demanda interna en un momento de fuerte crecimiento económico, sobre todo industrial. A partir de ese momento, Chile toma como decisión construir terminales de
regasificación para importar gas natural licuado. Hay que recordar que la industria del gas natural licuado, si uno la piensa, es relativamente nueva. Empezó hace varias décadas en Japón, pero recién empezó a crecer con fuerza en los últimos 15 años, a partir de mediados de la década del 2000. Es una industria bastante novedosa, si bien ha crecido mucho, pero en el contexto de la relación Argentina-Chile, Chile ha decidido comenzar a importar gas licuado por la falta del gas argentino, y ahora la intención de Argentina es, como el desarrollo de Vaca Muerta ha sido tan exitoso en términos de costos, ahora hay bastante disponibilidad de gas y con una inversión se puede realmente producir mucho, y como hay restricciones para, por ejemplo, en este momento, Vaca Muerta puede producir más gas del que se puede traer a Buenos Aires, por lo tanto hay digamos, disponibilidad de gas, y pensando en el futuro, lo que el gobierno y empresas están pensando es la posibilidad de volver a tener exportaciones en firme, es decir, contratos de largo plazo con Chile, en donde Argentina no solamente envíe gas a Chile en los meses de verano. Por ejemplo, el verano pasado le enviamos gas a Chile, fue entre octubre y abril que se le envió gas a Chile. Ahora la intención hacia el futuro es volver a firmar contratos que sean durante todo el año. Es la modalidad no interrumpible, o sea, una modalidad firme, en donde el que Argentina se compromete a no cortar el gas, y obviamente si lo llegara a cortar tendría que pagar penalidades. Claro, sí. Te consulto también, aprovecho, ya que estábamos hoy, que nombraste hace un rato sobre el ahorro de divisas, ¿qué opinión te merece sobre la expedición de plataformas ultramarinas para la producción de gas y petróleo? En principio, cualquier explotación de gas y petróleo offshore estamos hablando. Exactamente. Sí, cualquier explotación de gas y petróleo offshore que cumpla con los requisitos ambientales, no debería haber ningún problema, porque la experiencia internacional ha mostrado que a lo largo de las 2 últimas décadas la cantidad de accidentes ha reducido significativamente en comparación con varias décadas atrás. Esto lo menciono porque siempre en la discusión del offshore está la discusión de qué ocurre si hay un accidente, ¿no? Claro. Exactamente, entonces, de hecho, uno de los estudios que los ambientalistas recurren es que hablaba, creo, si mal no recuerdo, era un estudio de la Universidad de Tandil, donde hablaba de que había un 100% de probabilidad de accidente. 100%, no es mucho. Qué arriesgado, ¿no? Un poco. Sí, el estudio de la Universidad del Centro, y la verdad que es un estudio muy cuestionado porque tiene problemas metodológicos muy claros. Un 100% de posibilidad de derrame es algo que, bueno, creo que hay muchos economistas en la mesa, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces, bueno, ustedes saben. Estamos proyectos de economistas, somos. Entonces, estadísticamente como que suena raro. Sí, suena imposible. Pero hablando en términos, digamos, de la importancia del offshore en el mundo, tendría que revisar la cifra, pero sí estoy seguro que el 10% de la producción mundial de petróleo es offshore. Entonces, la industria offshore tiene un peso bastante relevante en el mundo, y en general, en la diaria, uno los eventos, accidentes relevantes, no escucha. Lo que ha pasado, por ejemplo, no sé si se acuerdan unas imágenes de México el año pasado. Sí. De una explosión que era muy impactante desde el punto de vista visual, la imagen del fuego abajo del agua. Pero cuando uno lo analiza lo que pasó, bueno, sí hubo una explosión, pero se controló en ese instante en base a las medidas de seguridad que estaban previstas para el caso de algún incendio, y más allá de algún pequeño derrame que no tuvo, la verdad, mucho impacto, porque aparte era gas lo que se estaba produciendo en esa plataforma. No pasó a mayores, pero cuando ocurren esos accidentes como que se tiende a magnificar. Claro. Después sí hay accidentes que son muy puntuales, como fue, por ejemplo, el de la plataforma de BP Horizon en 2010 en el Golfo de México, que ese sí fue un accidente muy grave. Ese fue realmente un accidente muy grave, pero cuando uno mira una serie histórica,
y se pone a analizar todos los proyectos offshore que hay operando en el mundo, la verdad que pensarlo por el lado de los accidentes no tiene sentido siempre y cuando las regulaciones a la industria y ambientales sean las correctas. No, además en los países, digamos, más desarrollados, considerados como más desarrollados del mundo, sobre todo en el Mar del Norte, la parte de Escandinavia, hay grandes explotaciones offshore sin mayores problemas realmente. Así que, o sea, hay experiencia, hay tecnología como para manejarlo. El tema es que las regulaciones se cumplan y en tanto se mantengan los estándares de seguridad, no tendría que haber mayores problemas. Claro, exactamente. Es el caso de Noruega, que la principal exportación de Noruega sigue siendo petróleo y gas. Claro. Y Nicolás, antes de que nos acabe el tiempo, te queríamos consultar sobre el tema de tarifas. Hemos visto que ahora, bueno, se vienen unos ajustes de tarifas de nuevo, donde se anunció un nuevo esquema que no quedó del todo claro en los anuncios. De hecho, se anunció que iba a haber una página donde uno iba a tener que inscribirse antes de fin de mes, pero la página todavía no está. Entonces queríamos clarificar un poco ese tema. ¿Cómo está? El tema tarifas, la verdad es que el gobierno publicó un decreto el viernes pasado en donde establece cómo se va a instrumentar la segmentación tarifaria. Lo que dijo el gobierno es que iba a estar disponible para esta semana. De hecho, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz hizo declaraciones días atrás en las que dijo que la página web, el registro, se iba a anunciar entre jueves y viernes. Hoy estamos viernes 7 de la tarde y todavía no tenemos novedades, así que claro. Salvo que ocurra algo en las próximas horas durante el fin de semana, habrá que esperar a la semana que viene. Pero yo lo que diría al tema de segmentación de tarifas, porque el gobierno todavía no ha lanzado una campaña comunicacional fuerte, claramente no hay muchas dudas al respecto todavía. Lo que sí está muy claro es que todos los usuarios y usuarias de servicios de electricidad y gas de red de la República Argentina tienen que anotarse en el registro. Sí. No importa, por ejemplo, si son beneficiarios de tarifa social, porque las tarifas sociales, por ejemplo, están instrumentadas a nivel de las provincias. Entonces, ¿qué ocurre? Si este programa, esta segmentación tarifaria es a nivel nacional, entonces si una persona no se inscribe en la misma, puede ocurrir que no se haga el cruzamiento con la base de datos provinciales y entonces le quiten el subsidio. Claro. Por lo tanto, es muy importante que todos sepan que tampoco es una situación, digamos, de alarma, pero sí es muy importante que todos estén al tanto que si son usuarios de servicio de gas y electricidad, se tienen que anotar en el registro, tienen que prestar atención a ese tema. Y una de las preguntas que te quería hacer es en el caso de que los medidores esté a nombre, o en el caso más que nada de los inquilinos, que los medidores estén a nombre de otras personas. En ese caso, ¿el gobierno contempla algún tipo de excepción para la implementación? En la cuestión de la titularidad del servicio, lo que se sabe hasta ahora, lo que viene comunicando el gobierno, es que si vos, por ejemplo, sos un inquilino y el servicio no está a tu nombre, no es que tenés que hacer el cambio de titularidad del servicio, porque precisamente la segmentación ¿qué hace? Crea la figura del usuario, y crean esa figura como para desengancharla de la idea del titular del servicio, o precisamente esta cuestión de qué pasa con los inquilinos. Entonces, en ese sentido, los usuarios, la titularidad, uno no tiene que sí o sí hacer el cambio de titularidad, porque en el registro lo que está pidiendo el gobierno solamente es que vos digas tu nombre y apellido, tu DNI, y cuál es el medidor de gas y de electricidad de tu casa. Esos son los datos fundamentales que va a pedir el registro. Con esos datos, el gobierno después hace un cruzamiento con el tema de ingresos, con base de datos de AFIP o ANSES, aparentemente, y en base a eso, bueno, va a determinar la situación. Pero el gobierno, lo que es muy claro con esta cuestión es que en el caso, por ejemplo, de un inquilino, si el servicio está en nombre del propietario, no es que tiene que hacer el cambio de titularidad, nada más el gobierno lo único que quiere es saber en dónde está el usuario consumiendo. Claro. Es solamente eso. Perfecto, bueno, excelente, Nicolás. Muchas gracias por atendernos nuevamente a pesar del problema. Muchas gracias por tu claridad, Nicolás. Y bueno, nos encantaría hablar más adelante también porque el tema de energía es algo que acá nos interesa bastante, así que más adelante seguro nos estaremos comunicando. Y suele ser muy recurrente en agenda también. Sí, totalmente, es estratégico. Te mandamos un abrazo grande, Nicolás. No, por favor, muchas gracias y a total disposición. Un abrazo, Nicolás.
Chau, chau. Bueno, hemos estado acá con Nicolás Deza, periodista de Econojournal y especialista en energía. Vamos a una pausa. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up, bye, put your hands up. De esa Petra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Que no paren los auriculares. Ya son años laburando en el extranjero. A donde voy digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que me llaman abandonado. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme al ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad de Quilombo. Oh, la sangre de la tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate. Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, put your hands up. Hago que todo lo político esté intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera. Mi Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos para caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto. Y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta. Malos climas, Buenos Aires sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan. Indio que no se salta, las misiones me representa. El río Negro por la tinta de mi imprenta. Entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras. Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente. La década de Radio UNDAB Es de cada una de nosotros. Es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAB es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAB es de cada uno de nosotros. Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAB. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAB y escucha nuestros contenidos.
Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. Valor agregado. Si tú estabas desanimado. Bueno, ahí escuchamos la presentación que nos hizo el amigo Agustín Consol, compositor de profesión. Muy profesional, a quien agradecemos eternamente por este jingle pegadizo que lava cerebros, básicamente. Y ya- Me quedó la canción en la es cabeza. bastante efectivo, todos los que lo han escuchado no han podido dejar de repetirlo. Y bueno, ahora estamos con nuestro invitado que lo tenemos acá en el estudio. Estamos con Sergio Carpenter, que es economista, es profesor de la UBA y del UNAV y además es secretario del Instituto Argentino de Desarrollo Económico. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, encantadísimo de estar con ustedes en esta radio joven de la Universidad Pública, de la Universidad UNDAV. Muchas gracias por venirte hasta acá. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Porque los invitados generalmente salen por teléfono, ¿viste? Claro. Porque el viaje hasta Avellaneda es todo un En tema. medio, hay que cruzar el puente y es complicado. Tenemos que abrir una sucursal en el centro para que sea un poco más, Más accesible. más atractivo. Así que, bueno, hemos estado acá charlando unos temas antes con Nicolás sobre energía, sobre el tema de las tarifas, y ahora queríamos hablar con vos un poco del tema previsional, que sabemos que estabas trabajando con el tema previsional, y todo lo que hace a renta inesperada también. ¿Cómo no? Nosotros sí trabajamos el tema de la seguridad social en general. La seguridad social es una diosa candorosa, es una gran institucionalidad que, digamos, que va en defensa de la población vulnerada. Los derechos que la seguridad social ha conquistado en la historia en base a la cuestión del trabajo, al trabajo, fortalece las capacidades para combatir los riesgos sociales a que se enfrenta la población, ¿no? Bueno, esa seguridad social tiene como contrapartida una financiación. Entonces, en Argentina esa seguridad social se financia con impuestos, se financia con aportaciones específicas del trabajo. Los trabajadores financian sus contribuciones, los patrones, la patronal también. Claro que ahí financia. nosotros en las materias lo vemos generalmente como la división de los dos sistemas, el de Bismarck en su momento del Seguro Social y el de Beveridge financiado por impuestos, ¿no? Exactamente, ¿no? Esas son las grandes tendencias del mundo, en un mundo muy cambiante, que está aproblemado por este fenómeno de la informalidad, ¿no? Nosotros en América Latina tenemos una realidad que alrededor del 50% de la gente, de los trabajadores y trabajadoras, no están en el mercado formal de trabajo, y eso implica que no tienen derechos ni a la jubilación ni a la salud. Entonces es un problema para los sistemas que están conformados en base a ese paradigma laboralista que tenemos. Los países en general trascienden la problemática, porque si no la inseguridad social campea. Claro. Entonces ha ocurrido, como en nuestro país, digamos que se ha logrado la inserción de sectores informales a la seguridad social. Así ha sido en las pensiones, y ha sido también con la asignación universal por hijo, esa asignación familiar que reciben los trabajadores informales o de escasos recursos. Entonces, al hablar de seguridad social también tenemos que hablar de los tributos. Claro. Y por eso uno, digamos, celebra que en nuestro país se piense en un tributo, en fortalecer la cuestión tributaria, ¿no? Porque digamos que el acceso a los beneficios, a los derechos, implica necesariamente esa financiación. Nuestra coyuntura es una coyuntura que le da, en este mundo desigual que vivimos, mucha fortaleza a ciertas actividades, a ciertos sectores económicos. Y bueno, hemos transitado en este último tiempo, digamos, el impuesto a las grandes riquezas, sí. Y ahora hay esta iniciativa que, de concretarse, digamos, afectaría a aquellos sectores que han tenido ganancias extraordinarias, ganancias inesperadas,
producto de estas, digamos, de este mundo tremendo que ha sido estos el mundo movimientos la de pandemia. precios, ¿no? Que tuvimos en todo el tema de commodities y demás. Exactamente, los movimientos primero por el efecto fenomenal de la pandemia, en donde el volumen del empleo cayó más de 10%, luego esta recuperación, luego esta crisis mundial desatada en el conflicto geopolítico entre Ucrania y Occidente. Eso mueve los precios internacionales de las materias primas, mueve los precios de los alimentos, y eso impacta en las poblaciones. Impacta, por un lado, en este mundo desigual, enriqueciendo a sectores asociados a esas actividades, y por otra parte, digamos, empobreciendo al resto de la sociedad. Sí, lo importante que es también dar estos debates para hablar sobre la distribución de la riqueza, sobre, bueno, cuando hay este tipo de catástrofes y hay gente que realmente gana mucho, ¿qué pasa con los que no ganan nada? ¿Qué pasa con los que donde el mercado no llega? Exactamente, y para eso están los sistemas tributarios, ¿no? Los sistemas tributarios pueden ser progresivos o pueden ser regresivos, ¿no? Son progresivos cuando, digamos, el que más capacidad de pago tiene, digamos, más paga el impuesto. En la Argentina tenemos un mix, porque hay impuestos que son progresivos y otros impuestos que son regresivos. Como el del IVA, digamos. Exactamente, como el del IVA. En cambio, el impuesto a las ganancias o el impuesto a la riqueza son impuestos progresivos. Entonces, en ese mix, en la Argentina tenemos el campeón de los impuestos es el IVA, lamentablemente. Entonces, ello tiene de regresividad nuestro sistema tributario. Entonces, bueno, ahí hay mucho hilo para cortar, pero eso es meterse en la pata de los caballos, porque resulta que, digamos, hay muchos intereses que están, digamos, protegiendo esas desigualdades de tener sistemas tributarios regresivos. Muy pocos han podido meterse en el tema de la modificación del sistema tributario, justamente, que es algo que viene pendiente, todos los gobiernos lo vienen hablando hace mucho tiempo, hay que hacer una reforma tributaria, pero nunca se llega a hacerlo, porque justamente, como decís, toca un montón de intereses, y muy al contrario de lo que se suele decir en los medios. Hoy nuestra derecha está acostumbrada a decir en los medios que nosotros pagamos una barbaridad de impuestos, que es imposible llevar a cabo un emprendimiento, que una empresa puede pagar el 65 al 85%, por lo tanto es inviable, lo cual es mentira. O sea, si no, básicamente no habría un kiosco en la Argentina. Y entre todas esas cosas, bueno, yo hoy hace un rato hablábamos acá con Emilio Pérsico y pensaba en las diferentes realidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en la época de Perón, cuando Perón, Emilio había hecho una nota hace un tiempo en La Nación, en la cual le preguntaban, y él contaba que en la época de Perón, cuando él asumió, había un 20% de trabajo en blanco registrado, que es el que aporta a la seguridad social, pero que luego de hechas las reformas subió al 80% del trabajo registrado. Ese número se mantuvo hasta la última presidencia de Perón, y obviamente con el proceso de neoliberal que viene de capitalización financiera y demás con la dictadura, ahí empezó a disminuir. Y en los 90 surge todo el tema de los movimientos sociales, con los distintos programas auspiciados a veces por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por distintos organismos, que tendieron a suplir justamente las necesidades de la gente. Y en los 2000 vemos esta nueva oleada de recuperación de derechos, como la asignación universal por hijo, las pensiones, el aumento de las jubilaciones para las amas de casa y demás, ¿no? Un montón de programas nuevos que dependen justamente de la recaudación tributaria. Y volviendo entonces ahora, elípticamente, ¿no? Al tema de la recaudación tributaria que hablábamos antes. Digamos, lo que sería la plataforma impositiva argentina, tiene, en términos generales, cuando uno la compara con Japón, por ejemplo, parece regresiva, o con Suecia, o cuando uno la compara con Dinamarca, es regresiva y además es insuficiente. Nosotros no cobramos tantos impuestos como los que dicen que cobramos. De hecho, el gran problema es la evasión. Pero más allá de la evasión, aún si se pagase todos los impuestos, hay países como Francia que tienen una mayor capacidad impositiva que nosotros. Sí, bueno, es todo un desafío, ¿no? La cuestión de cómo recaudar. Hay un problema primero de la orientación del impuesto hacia la cuestión progresiva, ¿no es cierto? Ese es un primer punto. El otro punto imprescindible en el tema es la capacidad del Estado para poder cobrar los impuestos, porque muchas veces los Estados son débiles y no tienen esas capacidades y lo hacen
apelando a instrumentos que tienen a mano, como por ejemplo el IVA. Entonces, ahí se juegan dos cuestiones importantes. Una, la necesidad de fortalecer el Estado para que sea capaz de poner un dique de contención a la evasión y a la ilusión tributaria. Y por otra parte, digamos, si hay espacio fiscal para reformas, sí, las hay, pero eso depende justamente del consenso social y político para hacerlas. Entonces, el desafío, digamos, no solamente planificar una estructura tributaria progresiva, más simple, digamos, que sea factible de ser cobrada y controlada, supervisada, sino que también del consenso político de la necesidad de hacer esa reforma, es decir, de la legitimidad de hacer esas reformas, que también es un faltante, digamos, porque en el debate ideológico se oponen estas cuestiones y a veces no se entiende la dinámica, la necesidad de los impuestos, de cambiar esos impuestos. Vos has mencionado hechos sustantivos como, por ejemplo, la transformación que hubo a partir del neoliberalismo, ¿no es cierto? El neoliberalismo es un sistema, digamos, económico, social, que se inauguró en los años 80, ha llevado 40 años de neoliberalismo y eso ha estancado a la región latinoamericana. Yo vengo de México, de un congreso internacional, la 9ª conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México, universidad que les recomiendo a ustedes, jóvenes. Y allí se reunieron, hubo más de 1.300 paneles, para que tengan una idea de la dimensión de esa fiesta de las ciencias sociales latinoamericanas. Bueno, se evaluaba en muchos de sus paneles, los que me tocó participar a mí también, se evaluaba esta cuestión de la necesidad de combatir los efectos de este neoliberalismo que azotó a toda la región y que impulsado por la idea de que había que parecerse al mundo central. No lo logró, y paradojalmente este mundo central europeo, un poco decía alguno de los panelistas y conferencistas allí, que en realidad hay un retroceso de los mismos países europeos, una especie de latinoamericanización, si se quiere, en cuanto a las cuestiones tributarias, en cuanto a la cuestión del empleo, en cuanto a las cuestiones importantísimas como es el problema de las productividades, digamos, que genera el sistema, el modelo de producción, ¿no? Si vos tenés, nosotros en nuestra Argentina tenemos 40 años de productividades, las mismas productividades que teníamos hace 40 años. Claro. Es decir, digamos que nosotros produjimos tanto por habitante, por empleado, por trabajador, como lo hacíamos hace 40 años. Y ese es un problema esencial. Por eso la seguridad social necesita absolutamente que se impulse un modelo de desarrollo que permita aumentar las productividades. Aumento de las productividades implica también los mecanismos de la redistribución, es decir, asociar a que el aumento de las productividades también aumenta la redistribución. Entonces ese es el desafío que tenemos por estos lares, ¿no? Y el tema de captar las rentas inesperadas, justamente por este tema de la guerra, de las variaciones de los precios internacionales. ¿Qué opciones tenemos hoy? Bueno, conocemos el proyecto del Fondo para el Fondo, justamente que se hizo en el Senado y demás, pero hay acá todo un tema de que han variado los precios, los productores o quienes acopian granos y demás, se han visto muy beneficiados solamente por la especulación, digamos, por mantener guardado el cereal, el trigo en sino bolsas, por ejemplo, y su precio se ha multiplicado de un día para el otro, sin que haya un mayor aporte de valor, ¿no? Y aprovecho también para preguntarle a Sergio, ya que le estás preguntando del tema del campo, sí, ¿por qué tenemos construido en el sistema impositivo de que el campo todavía sigue teniendo ciertos beneficios o exenciones que el común de los ciudadanos no tiene? Como por ejemplo, el campo no paga impuestos a los bienes personales porque es considerado un bien productivo, o gran parte tienen exenciones, pueden comprar sus camionetas con beneficio de IVA, tienen un IVA del 10,5, tienen como muchos beneficios construidos a lo largo de todos estos años. Bueno, digamos,
es un claro ejemplo de cómo juega la correlación de fuerzas políticas en función del peso específico de los sectores, ¿no? No sé si me escuchan bien porque... Sí, perfecto. Se escucha bien. En el sentido, fue Néstor Kirchner el que logró en el año 2004 el que logró imponer las retenciones al campo. Un campo que se debe decir, digamos, un campo que se transformó en los años 90, el campo estaba liquidado y sin embargo se pudo reconstruir, digamos, incorporando tecnología, siembra directa. Las tecnologías asociadas a la siembra directa aumentaron muchísimo las productividades en un campo como el nuestro, que es un campo que tiene enormes diferencias con cualquier otro campo, porque son campos muy productivos. La tierra y el clima, ¿no es cierto?, impactan fuertemente en las productividades. Por eso Horacio Ghiberti, que fue secretario de Agricultura de Helbert y de Perón en el año 74, decía que, bueno, que esa renta que genera el campo es también de los argentinos, porque es tierra argentina, es clima argentino, es independiente del esfuerzo que se haga. A mismo esfuerzo el campo remunera más. Bueno, dicho esto, vamos a decir, el campo fue capaz de poner las productividades, aumentar las productividades. Néstor Kirchner le puso retenciones en función de capturar parte de esa renta agraria que no se capturaba antes, y eso tiene un mérito. Y por otro lado, nosotros sabemos, y ustedes saben, que, digamos, el esquema de las retenciones ayuda a contener el precio de los alimentos. Entonces, es en un país que produce alimentos, con alimentos que se van a las nubes porque hay guerras, porque hay crisis económicas, porque digamos, este capitalismo es un sinfín de crisis, una crisis tras otra, y esas crisis tras otras impactan en el precio de los alimentos. Entonces, el instrumento que tiene el Estado para controlarlo son las retenciones. Es que si uno dejaría, digamos, correr el sistema capitalista tal como se presenta en la derecha, en los liberales y demás, nosotros tenemos que estar pagando el trigo de los fideos, por ejemplo, al precio de lo que cotiza en Chicago. Entonces sería una locura, porque estaríamos pagando alimentos argentinos producidos en Argentina con una ventaja comparativa natural impresionante, o sea, de alta productividad, a precios fijados en Chicago con sueldos argentinos. Exactamente. Entonces el problema, además del problema impositivo del precio de los alimentos, está el problema de que el campo es proveedor de los dólares que necesita el país para la industria. Porque, digamos, el sector que genera los dólares, el país necesita dólares por varios motivos, no solo por un problema productivo, sino que también porque paga deuda, ¿no es cierto?, porque tiene que alimentar el balance turístico, porque las empresas se endeudan y pagan deudas, etc. Todas esas necesidades de dólares son proveídas por el sector del campo. Entonces, es muy importante que en el modelo de desarrollo que se pueda generar en el país se controle la actividad y la generación de esos dólares. Entonces, en otra época, en la época que vos hacías mención, en la época de Perón, habían instituciones que tenían las riendas del comercio exterior. Claro. Entonces, bueno, parece que nos está faltando una institucionalidad que, digamos, que nos permita controlar esos recursos, esos dólares, por la propia importancia que los dólares estén acá. Pero bueno, es un problema de la correlación de fuerza, y volviendo a tu pregunta, tiene que ver por ahí, digamos, las capacidades del resto de la sociedad para, por un lado, disciplinar a los sectores es un problema, y es un problema también, es una cuestión que explica también un poco la crisis que tenemos en estos años, ¿no? Algunos autores hablaban de empate hegemónico, ¿no? El famoso empate hegemónico en la Argentina, y eso, digamos, se palpa en el sentido de que existen dos fuerzas políticas, programáticas de importancia: la centroderecha, que fue gobierno, la derecha, que fue gobierno en el gobierno anterior, hace un par de años, un sector nacional popular de centroizquierda, de izquierda, que despliega también todas sus baterías de instrumentos en un mundo muy convulsionado, que manda muchas señales negativas
que pasa, como decíamos, de crisis y crisis que impactan en la vida de las personas. Así que en ese intríngulis estamos, ¿no? Claro, bueno, de hecho, creo que era Guillermo O'Donnell, ¿no? El que hablaba justamente del empate hegemónico y del famoso péndulo de Diamant, de que cuando sumía uno, la Argentina iba para un lado, después iba para el otro, y bueno, la constante oscilación que tenemos y las crisis recurrentes, ¿no? Que vienen por estos problemas. Pero sí, son temas muy complejos, muy interesantes, y yo me acuerdo cuando hemos cursado estructura tributaria en su momento, nos han dicho que incluso hay reticencias a veces de algunos gobernadores a tratar los temas impositivos, porque uno de los impuestos más regresivos son los ingresos brutos, que es lo que alimenta principalmente a las provincias. Pero además de eso, hay algunas provincias que reciben más por coparticipación que por recaudación propia. Entonces no hay incentivo para la provincia para salir a hacer alguna reforma y enfrentarse a sus propios sectores productivos a querer cobrarles más impuestos. Entonces eso también dificulta la generación de consenso en el Congreso mediante los diputados y senadores de cada provincia para la hora de votar una reforma. Así que es un tema muy complejo realmente, en el cual exactamente, si tú le pones la pata del federalismo fiscal, que es esta cuestión de discutir la coparticipación, imagínate cómo vas a discutir el incentivo que hay para discutir la reforma a la ley de coparticipación federal. Es un problema, porque hay quienes salen beneficiados de una ley que tiene más de 30 años, claro, y otros que están perjudicados, pero no se logra el consenso para modificarla o adecuarla con criterios, digamos, más democráticos, si se quiere. Y que quedó congelado a la época de Alfonsín. Exactamente. Es terrible. No, y también me parece que es muy importante que desde los espacios de los proyectos nacionales y populares empecemos a discutir la política tributaria, porque si no, después aparecen personajes como Peluca, que de pronto parece que es el único que quiere bajar los impuestos y después faltan las sesiones del Congreso que quieren bajar los impuestos. Absolutamente, sí. Entonces dice, vamos a bajar los impuestos, pero nosotros al mismo tiempo nos planteamos, bueno, en realidad lo que nosotros queremos es una política tributaria progresiva que le afecte, entre comillas, a las personas que ganan más que a todos por igual. Pero ahí no, nosotros lo que no queríamos pagar eran bienes personales. ¿Cómo? Contra la herencia no se mete el hombre. No, y bueno, y ahí surgen un montón de contradicciones más. Yo me acuerdo hubo bastante debate cuando se aumentaron los mínimos no imponibles para ganancias. En varias ocasiones hemos visto que hubo grandes beneficios, por suerte, para las clases más bajas, más afectadas por la crisis, recibieron beneficios sociales a través del sistema previsional y demás. Los que están más arriba en la pirámide también se vieron beneficiados vía el aumento de los mínimos no imponibles, pero los que estaban en el medio, los que cobraban, por ejemplo, cuando se aumentó el mínimo de 75 a 150 mil pesos, los que estaban en el medio cobraban 50 mil, 40 mil pesos, el salario promedio de la economía en ese momento era 30 y pico de mil pesos, no se vieron beneficiados en nada, ni por los beneficios abajo ni por los beneficios arriba, y ese sector es como quedó estancado. Entonces se dio un fenómeno tributario medio raro, por eso decía que la misma matriz regresiva hace que incluso cuando uno trata de aplicar beneficios progresivos no le llegan a toda la población. Sí, entonces, bueno, es el Estado. Es asimétrico, digamos. El Estado, mira, hay un autor danés que se llama Gottespin Andersen. Gottespin Andersen dice que el Estado reestratifica, no redistribuye, porque el Estado social, después de la Segunda Guerra Mundial, se construyó el Estado social, el Estado de Bienestar, que lo llaman en Europa, el Estado social, que podríamos llamarlo en América Latina, se construyó ese Estado que se metió en la cuestión social, es decir, se metió en el efecto de la redistribución. Antes el Estado, ¿para qué estaba? Digamos, era un Estado liberal, el Estado liberal que estaba para defender la vida, la libertad y la propiedad. Entonces el problema que hubo es que al defender la propiedad no da cobertura a los no propietarios, o sea, a la gran mayoría de la población. Entonces, bueno, ese Estado, al final, redistribuye y al hacerlo, reestratifica la sociedad. Y a veces lo hace, digamos, inclusive no progresivamente, porque el ejemplo que vos ponés es muy claro, ¿no es cierto? Que hay reestratificaciones, pero digamos no universalmente progresivas. Entonces es muy difícil los instrumentos, la lucha política, la puja de intereses y el camino que va alumbrando medianamente el Estado, ¿no? Entonces
Eso me parece que es parte de los debates y parte de las fuerzas que se despliegan momento a momento en la construcción de las acciones del Estado. Cuando el Estado impulsa políticas públicas, lo hace con esas trabas, con esas imposiciones. Hay avances, hay momentos de retroceso. Hoy venía para acá escuchando la de Trump, ¿no? Sí. Esta corte, el efecto Trump en la corte. Trump cambió. Qué clara que tiene para pensar nuestro momento, ¿no? Qué clara que tiene, agarra. El legado de Trump queda alojado en la Corte Suprema con jueces ultraconservadores que, digamos, limitan el derecho de las mujeres ganado hace 50 poder más años. Permanente del Estado. Hace 50 años. Vitalicio no lo vota nadie y queda para siempre. Exactamente. Es terrible. Entonces son avances y retrocesos en esta dinámica político-social, ¿no? Sí, así que bueno, muchas gracias, te agradecemos, Sergio, acá por la visita. Lamentablemente nosotros quedaríamos horas, sinceramente. Nos resultan muy interesantes todos estos temas, pero ya nos tenemos que ir a una pausa y se nos termina el programa. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, encantadísimo de estar con ustedes. No, por favor, muchas gracias por vos. venir. Bueno, estuvimos con Sergio Carpenter, aquí secretario del Instituto Argentino de Desarrollo Económico y economista, obviamente. Así que bueno, vamos a una pausa y volvemos. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around since city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I just, hey, hey, hey. I'm running out of time, 'cause I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I just. I'm just coming back to let you know I can never say it on the phone. Will never let you go this time. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Hey, hey, I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAB TV.
Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAB TV. Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos. Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente. La década de Radio UNDAB Es de cada uno de nosotros. Es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAB es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAB es de cada uno de nosotros. Te comunicaste con Radio UNDAB al 11566967746. En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. ¡Pip! Hey, Zoe, este es el número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes. 1156697746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima. Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAB. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAB y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación. Valor agregado. Si tu estado es desanimado, valor agregado. No das más y estás fusilado. Vení a escucharnos. El programa que es un cheque en blanco. Valor agregado. Bueno, aquí seguimos bailando todos al ritmo de la música de Agustín Consol, el lava cerebros total. Le mandamos un abrazo a Agustín. Le mandamos un gran abrazo a Agustín. ¿Vos Gran sabés jugador de Worms World Party. Absolutamente, absolutamente. Félix, ahora que terminaste la tesis ya te podés unir al Worms Online. No, para que no está entregada todavía. No importa, ya está. Faltan 2 trámites. Ya está, lo tenés que asumir. Faltan Ya los te detalles, recibiste, dice. Félix. O sea, asumilo. Ya no formás parte del colectivo de estudiantes de economía de UNDAB. Lamento decírtelo. Así que bueno, Hasta que no la defienda, Vos sabés que pueden pasar cosas. este temita que ustedes escuchan tan así corto, de valor agregado y demás, tiene 35 pistas de voz encima. 35 pistas de voz, más saxo, trompetas, cuerdas, tiene de todo, piano. Bueno, fue muy complejo hacerlo. La verdad que ha sido todo un hito de la ingeniería musical. Me hubiese gustado presenciar ese momento, pero bueno. No, fue mágico. Se complica. Fue mágico, se complicó porque vos estabas con el tema de la tesis. Así que bueno, hemos llegado hacia el final del programa y como siempre queremos entregar. Lamentablemente hoy estamos tan apurados, no tenemos la música. En este momento va la música de los Martín Fierro, obviamente. Pero son los premios Bisturí, los famosos clásicos premios Bisturí a las mejores operaciones de nuestros medios serios. Y bueno, tenemos varios. Yo creo que he citado, tengo 4 acá. Lo que pasa es que uno le tendríamos que dar, que sería de estaño, porque si hacemos 4 ya ni siquiera es el bronce, plata y oro. El premio de estaño se lo podemos dar a la maravillosa operación que hicieron de prensa con el intendente Ishii, que lo fotografiaron en Miami en una pileta. Y resulta ser que el intendente Ishii fue a firmar un convenio educativo a Miami. Y obviamente, digamos, uno va a Miami a firmar un convenio educativo, no está todo el tiempo firmando convenios educativos. En el descanso estaba en la pileta, le sacaron una foto y pusieron: mirá, es un intendente peronista y está en la pileta en Miami. Qué bien, Así pero igual que humilde estar en la pileta y no en la playa. Vos sabés que si sos intendente y sos peronista, no podés estar en una pileta. Así que, bueno, ese es un aplauso. Modesto estaño para la operación de Ishii. Y continuamos ya con una más interesante operación que merece el bronce del premio Bisturí. El Bisturí de bronce va esta semana para Laura Di Marco. Nos encantaría tener la frase de la periodista famosa Laura Di Marco, que recordemos que dice ser analista política. O sea,
teóricamente sabe lo que habla, y dijo que hay que empezar a hablar de las cuestiones personales, porque Cristina está muy medicada. Así que tenemos que perder el tabú, porque dice Estados Unidos ya se debate si Biden está viejo o no, y demás, así que acá hay que debatir si Cristina está medicada o no. Ante lo cual, Majul, jugándola de moderado, le dijo, pero, ¿qué? Medicada como cualquiera puede estar medicada. No, está medicada. Enfatizó ella. Claro. O sea, como algo que está mal. Ahora, tomar un Losacor es un delito. Claro. Es una tragedia absoluta. Para colmo, Cristina, en su libro, sinceramente, decía que ella se enojaba mucho justamente cuando la trataban de bipolar porque su hermana tiene la condición de bipolaridad. Entonces se indignaba de que utilice una condición justamente para insultarla, pero bueno, lamentablemente esa ha sido, ha sido la bajeza, se ha valido para Laura Di Marco el bisturí de bronce de la semana. ¿El bisturí de plata cuál es? El bisturí de plata. El bisturí de plata ya viene más interesante. ¿Por qué? Porque viene la mano de Cristina. Cristina dio este famoso discurso, que fue una masterclass el otro día acá en Avellaneda, y en un momento saca un celular y dice, ¿por qué esta porquería no funciona? No sé qué cosa, y le sacaron la foto. ¿La foto con qué? Con el iPhone 13 Max. Ahora los periodistas no podemos tener iPhone, parece, ¿no? ¿Viste? Entonces, al otro día teníamos a todo Twitter y todas las redes sociales estallando, y los medios serios también. No, en el momento también estaba, por ejemplo, Esper diciendo que claro, por las importaciones. Esper se pasó de economista a básicamente taquígrafo de Cristina. En vivo iba pasando todo lo que Cristina iba diciendo y encima lo pasaba mal. Después, otro periodista hizo un resumen y lo hizo mal porque no dijo cosas que Cristina no había dicho, pero no importa. No, igual Esper siempre fue fanático, ¿eh? Sí, Esper vamos a decirlo. Ahí hay una cuestión de amor, sí. Hay una cuestión de amor, de obsesión ahí. Podés ser el más anti que a Cristina igual escuchás. El tema es que probablemente no se ha correspondido, entonces ahí hay un problema, ¿no? O sea, yo no la veo a Cristina con Esper, pero Esper puede ser que quiera estar. Así que hay una cuestión ahí sentimental muy interesante. Y bueno, vamos a darle el premio de plata justamente a esta opereta, porque la verdad que empezaron con no puedo hablar de un festival de importaciones con un iPhone 13 en la mano, como si en Argentina se produjese algún celular, porque hasta las que se hacen en Tierra del Fuego se hacen con insumos importados. Claro. Como si algún periodista de los que lo está criticando tuviese algún celular. Claro. Que aparte no se criticó la importación, sino la importación especulativa. Claramente se habló del festival de importaciones en donde se sobrefacturan importaciones para fugar dólares del país. No se dice que está mal traer un celular. No, pero Cristina no puede tener un iPhone 13. No. O sea, si no, los pibes no podían tener una PlayStation, Claro. no sé, hay un montón de cosas que no podíamos Ni YouTube tener. ni Spotify. No. Claro, no podemos. Son pecados. Netflix, muerte, se paga en dólares. No. O sea, no, de ninguna manera. Y finalmente llegamos al bisturí de oro, que yo creo que no le he puesto de platino, porque el platino tiene que haber alguno que me estoy olvidando ahora, que va a ser de la pandemia. Ya lo vamos a ver para el próximo programa. Pero el de oro, sin dudas, de estos días ha sido el avión mapuche venezolano-iraní. Que se trata básicamente de un avión de procedencia venezolana-iraní que ha llegado a zurdo comunista mapuche iraní. Claro, que aparentemente, según han denunciado algunos, vino con 666 comandos arriba. Algunos decían que eran 678 comandos en base al icónico número del programa de la televisión pública alguna vez. Lo bueno de mirar solo noticias económicas en la vida es de que no estoy al tanto de claro, pero es un mundo. O sea, yo recomiendo a todos los oyentes, la mejor manera de informarse ya no son los diarios, es Twitter. Hay que entrar en Twitter y en 200 caracteres está todo resumido. O en un hilo, de todo. En la famosa catarata de tweets Claro. de Cristina. Cristina, saben que es la inventora mundial de la catarata de tweets de los siglos. Lo inventó Cristina, así que está bastante reconocido eso a nivel mundial. Y bueno, este avión que básicamente llegó a Seiza, se armó un escándalo. No me digas que son maravilloso. mapuches que quieren tomar la Patagonia. Especulaciones sobre que vienen a tomar el territorio, vienen a hacer una guerrilla, vienen para hacer un golpe de Estado, vienen para hacer un autogolpe de Estado. Bueno, se barajaron, vienen a hacer atentados. Mucha imaginación tienen. Denuncias, claro, es básicamente los periodistas empezaron a espantar recíprocamente en los canales a partir de universos que fueron creando en sus propios canales. Entonces, el de Canal 13 se espanta lo que dice el de TN y el de TN se espanta lo que dice el de Canal 13 y ninguna está verificada, pero es todo lo que... Palabras que citan llegan al mutuamente ellos. Palabras que llegan al corazón y nublan la mente. Dijo Exactamente. Y esa sección la vamos a tener, calculo, para la semana que viene, por favor, Félix. Queremos ya, no tenés más la excusa de la tesis. Necesitamos la sección de palabras que llegan al corazón y nublan la mente. Por favor, para la semana que viene lo queremos tener listo. Y ahora ya estamos en la etapa de chivos, en donde, como siempre, los invitamos a ver. Nosotros somos el bote artillado del kirchnerismo de salón. Invitamos a ver a la nave insignia del kirchnerismo salón. Lamentablemente no tenemos reunión
reuniones en el Salón de Salvavidas de Palermo, así que pueden escuchar a la Radio Mac todos los martes de 18 a 20 a través de la aplicación o de la página web de la Radio Mac. Y bueno, con esto mandamos nuestros saludos finales a nuestros auspiciantes presuntos. Queríamos destacar en este programa que nos auspicia Mamushka, de quien reclamamos algunas cajas de chocolate, y especialmente Manush también, a quienes reclamamos alguna que otra cerveza artesanal. Este humilde programa de economía los auspicia y espera algún beneficio a cambio. Así que, bueno, sin más que decir, lo vamos dejando. No sé si quieren agregar algo por aquí. No, que una muy buena bienvenida, que volver es hermoso y que esta universidad abre el espacio para que los economistas discutamos, para que también hagamos comunicación, porque si no se lo dejamos a la derecha. Y que nada, agradezco el espacio de todos. Y recuerden de que la universidad le abre la puerta a todos, Sí. vecinos, y que vengan a formarse y a estudiar economía, que la verdad está buenísimo. Totalmente, y como dice nuestro director... Tenemos el curso de economía sí, para principiantes. Habría que corroborarlo porque me acordé ahora. Pero No importa, lo subimos en redes. Sí, vamos a compartir. Se abre el curso de economía para no economistas, que son 4 clases presenciales hablando de diferentes puntos. Así que nada, está muy bien. Trabajo para Facu, que no está presente acá, que no lo veo. Como dice nuestro director de carrera, Santiago Frachina, necesitamos economistas del pueblo que piensen en el pueblo. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.